Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a toda la mesa, muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina. La verdad es que para nosotras, desde Flora Tristán, es muy importante compartir nuestros planteamientos y nuestras preocupaciones con actores como ustedes, con actores y actoras como ustedes, que cumplen un rol tan importante en la salud de las mujeres también, ¿no? Y también, por supuesto, porque nosotras levantamos también y defendemos que la violencia contra las mujeres es también un problema de salud pública que tiene que atenderse. A mí me han hecho la pregunta de cómo estamos y, estamos en un escenario paradójico, es lo primero que voy a decir. No voy a empezar diciendo estamos muy mal, ¿no? Porque creo que tenemos un escenario contradictorio, a la vez de un escenario privilegiado en materia de voluntad política frente a la violencia contra las mujeres, pero a la vez un escenario de mucha prevalencia de la violencia, ¿no? Bueno, yo lo voy a hablar todo desde mi especialidad y por supuesto desde nuestro enfoque, ¿no? La violencia contra las mujeres efectivamente responde a relaciones de poder históricamente naturalizadas y desiguales entre hombres y mujeres. Esto lo levanta, no solamente, lo levanta efectivamente la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belém do Pará, que fue firmada por el Perú, que, digamos, del cual Perú es signatario, pero también lo levanta otros instrumentos internacionales. Y en realidad es lo que siempre decimos, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, hay efectivamente muchas explicaciones que se pueden dar, muchas aristas desde donde se puede ver, pero definitivamente una de las bases de la violencia contra las mujeres es la permanencia de relaciones desiguales de poder que no se están cuestionando, y de una sociedad que se resiste justamente a cambiar esas relaciones de poder. Hoy seguramente han visto en las noticias, el Ministerio de la Mujer inició una campaña, ¿no?, que se llama Fuerza sin Violencia, o no me acuerdo, bueno, la cuestión es que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no?, que es una institución fundamentalmente patriarcal y que efectivamente hacen muy bien en involucrarse en la lucha contra la violencia. ¿Cuál ha sido la reacción de gran parte de la ciudadanía, no de toda la ciudadanía? Cuestionar el uso del mandil rosado, ¿no? Y decir que se está humillando al personal del ejército. Y esto lo único que nos hace ver es que efectivamente la resistencia a enfrentar la violencia es tal que podemos preocuparnos mucho más en mantener un estereotipo, ¿no?, del hombre fuerte, de la masculinidad tóxica, de este hombre que no se involucra con las labores del hogar, que no puede usar colores tradicionalmente usados por las mujeres, y no nos indignamos tanto frente a la violencia contra las mujeres y que hoy contamos el 80 feminicidio, ¿no? El feminicidio número 80, y que la violencia contra las mujeres es cada vez más letal, ¿no?, cada vez más cruel. Entonces, esto justamente nos habla de esas relaciones de poder que no quieren justamente subvertirse y que son finalmente la base de la violencia, ¿no? Y cuando hablamos nosotras, cuando hablamos de prevención, justamente hablamos de esa prevención que tiene que ir a erosionar esas bases de poder. Que si bien es cierto podemos dar explicaciones psicológicas, explicaciones de diverso tipo, hay una situación de poder que tiene que enfrentarse, ¿no? Y que tiene que ver con una cultura que discrimina, que oprime y que naturaliza esa opresión hacia las mujeres y hacia todo lo femenino, no solamente hacia las mujeres, ¿no?, o hacia todo lo que se considera femenino. Yo creo que el ejemplo que hemos vivido hoy, ¿no?, porque este país nunca aburre, la verdad, yo siempre digo, todos los días te levantas, abres las redes sociales o el periódico, ¿no?, y encuentras algo más que te da para el análisis, ¿no? Bueno, una de esas formas tremendas, más crueles, irreparables, por supuesto, de la violencia contra las mujeres es el feminicidio. Hasta hace algunos años hablar de feminicidio era una palabra que casi nadie conocía. En realidad el feminicidio es una categoría teórica, es una categoría de análisis feminista que logra pasar al ordenamiento jurídico penal y al discurso de la ciudadanía. Y la verdad que ese es un logro feminista, sí, es un logro feminista, es una categoría de análisis que luego pasa a ser un tipo penal.
pero que la riqueza de pasar a ser un tipo penal no solamente tiene que ver con la sanción en sí, porque efectivamente los feminicidios no han disminuido, todo lo contrario, se han incrementado desde lo que tenemos data en el 2009. Sin embargo, ha contribuido a que se generen políticas públicas para la prevención de la violencia, para la atención de la violencia, que por supuesto todas son perfectibles, pero digamos que ha señalado o ha abierto otro escenario de reflexión, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos define el feminicidio como el homicidio de una mujer por razón de género cometido en un contexto de discriminación. Similar definición la da la tipificación que actualmente tenemos, ¿no? Bueno. La igualdad de género es parte de los derechos humanos, sí, es parte de los derechos humanos. Hemos asistido a una campaña, digamos, creo que, me permite, creo que los últimos 4 años, si cuento, si me pongo a contar, nos hemos pasado las defensoras de los derechos de las mujeres y de la igualdad defendiendo el enfoque de género, el enfoque de igualdad de género. Ya son 4 años que existe esta campaña que seguramente también han escuchado, que más que una campaña es una estrategia de sectores sumamente conservadores y antiderechos que se llama "Con mis hijos no te metas". Y por supuesto han sabido elegir un lema muy interesante, ¿no? Porque ¿quién quiere que se meta con sus hijos? Nadie quiere que se meta con sus hijos o con sus hijas, ¿no? ¿Qué es lo más valioso para las personas? Sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces han sabido trabajar con este imaginario del temor, con estos argumentos un poco tirados hacia la parte más emotiva, ¿no? Tratando justamente de traer abajo un enfoque en las políticas públicas que ha sido fundamental y que no es un invento, como suelen decir, sino que está considerado, la igualdad de género tiene su basamento en el principio de no discriminación y en el principio de dignidad, en el principio de libertad, y tiene por supuesto como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Derechos en Viena, la Convención Interamericana de Belém do Pará, que ya la dije hace un momento, digamos. Sin embargo, nos hemos pasado y seguimos tratando de defendernos o de defender este enfoque en las políticas públicas. ¿Y por qué es importante este enfoque en las políticas públicas? Porque justamente permite hacer una reflexión o que las políticas se planteen erosionar esas bases de la discriminación de la cual estamos hablando y que finalmente son las bases de la violencia. ¿Cómo define la violencia la actual ley? Actualmente tenemos una ley que es la 30364, ¿verdad? Que por cierto, para el ámbito, digamos, para el personal, que siempre me parece importante resaltarlo, que es una ley cualitativamente diferente a la que teníamos. En el 2015, en este país, se hace un gran cambio normativo, que es esta ley. Anteriormente a esta ley teníamos la 26260, que era la ley contra la violencia familiar y sexual. La diferencia con esta norma es que por primera vez se define lo que es la violencia contra las mujeres, no solamente en el ámbito de lo familiar o lo doméstico, sino reconociendo que la violencia contra las mujeres es un problema extendido que puede presentarse tanto en ámbitos de lo privado como en lo público. Y define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, tanto en el ámbito público como privado. A mí siempre me preguntan porque el tema de la condición de tal, por ser mujer, ¿no? Está tanto en la tipificación del feminicidio como en la ley 30364. Y algunas personas me han preguntado, ¿cómo que por su condición de tal? O sea, ¿cómo que por ser mujer? ¿Solamente por ser mujer? Es que no es solamente por el hecho biológico de ser mujer, ¿no? De haber nacido con sexo femenino, es por el hecho social de ser mujer, por lo que representa ser mujer en sociedades como las nuestras. Entonces, por eso es que estas normas lo que hablan es de hacer una lectura del contexto de discriminación en el que viven las mujeres, no solamente fijándonos en el hecho biológico, sino fundamentalmente en el hecho social, y vuelvo ahí a ir al tema de las relaciones de poder. Explicar la violencia contra las mujeres, por supuesto, o la violencia basada en género, que una de sus expresiones es la violencia contra las mujeres, porque también encontramos violencia contra
la población LGBTI, no sé si lo puedo dejar aquí, me perdonan un ratito. Bueno, es importante analizarla teniendo en cuenta lo que nosotras llamamos como el marco de la interseccionalidad. ¿A qué le llamamos el marco de la interseccionalidad? A esa capacidad de poder analizar la violencia, no solamente desde el enfoque de género, sino también teniendo en cuenta el enfoque intercultural, el enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta cuáles son las diversidades de las mujeres. Las mujeres somos diversas, por supuesto, no es lo mismo ser una mujer blanca con cierto nivel de estudios en una zona urbana, con cierto nivel económico, que ser una mujer indígena, quechua hablante en una comunidad rural en donde el Estado está bastante lejos, ¿no? Digamos, las diferencias, por más que ambas seamos mujeres y que podamos, o estas mujeres puedan tener las mismas, enfrentarse a un mismo contexto de discriminación, van a enfrentarse a otras discriminaciones cruzadas, ¿no? Como son las discriminaciones étnicas, la discriminación por clase social, por discapacidad, por estatus migratorio, por supuesto, si vemos ahora también la situación en que se encuentran las mujeres venezolanas, que hay muy poca atención sobre eso, están enfrentando serias situaciones de discriminación. Bueno, pero ¿y cómo estamos? ¿No? Yo ponía un poco el panorama anterior, el panorama normativo. Yo digo que a nivel normativo, la verdad es que el Perú no está mal, ¿no? No está mal. Y no sé si, bueno, Eliana luego me podrá ratificar o discrepar de lo que yo digo, pero yo creo que no estamos tan mal. La ley 30.364 es una buena norma. Tenemos además, ¿no? Y acá me voy a saltar un poquito, porque creo que lo puse para atrás. El acoso sexual se ha tipificado. El feminicidio está tipificado. Hay un Plan Nacional contra la Violencia de Género. Hace, creo que 2 meses se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Hay una voluntad política importante para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Hay ahorita en curso la elaboración de un presupuesto específico por resultados para atender la violencia. Es decir, tan mal normativamente no estamos, ¿no? Digamos en lo que es el papel. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad de las cifras, ¿no? Al 2008 se han presentado más de 20.018, se han presentado en el 2018 20.000 denuncias por violación sexual, es decir, 70 denuncias al día registradas por el Ministerio Público, teniendo en cuenta que aproximadamente solamente de la cantidad de situaciones de violencia son la tercera parte de lo que se denuncia. Tenemos de que realmente las denuncias es como un pedacito de todo lo que realmente existe. Tenemos una situación que es muy difícil abordar en este país porque todavía hay mucho cuestionamiento a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene que ver con el embarazo en niñas, ¿no? Según las cifras del Ministerio de Salud, entre el 2016 y 2017 se registraron 2.474 casos de niñas que fueron madres, que dieron a luz. Y en el 2018, 1.420 casos de niñas que tuvieron partos y lo que nosotras llamamos son embarazos forzosos, es decir, producto de una violación en una sociedad en que tiene el aborto por violación penalizado todavía. Según estas cifras, cada día 5 niñas se convierten en madres por violación en el Perú. En cuanto a los feminicidios, 146 feminicidios en el 2018, 304 tentativas, ¿no? Casi 10 feminicidios o más de 10 feminicidios al mes, y en lo que va del 2019 ya encontramos 80 feminicidios. Ahí se me había ido una cifra, creo yo, que quería yo, porque creo que hay un incremento, ¿no? Un incremento del 23% en los feminicidios. Sin embargo, también hay un escenario bien paradójico. La ENDES, que es la encuesta del INEI, cuyo encuesta nacional de hogares, en donde uno de sus capítulos está orientado a la medición de la prevalencia de la violencia, señala en la última publicación referida al año 2018 que el 63% de mujeres alguna vez unidas ha sufrido algún tipo de violencia.
¿no? Es decir, de 10 mujeres, más de 6 han sufrido alguna vez alguna forma de violencia de parte de su pareja o expareja, ¿no? De su compañero o excompañero. Sin embargo, si comparamos esta encuesta, que tiene ya más de 10 años, ¿no? En el 2019 era 76%. ¿Qué quiere decir eso? La buena noticia es que, aunque no parezca, la violencia, la prevalencia de la violencia ha disminuido importantes puntos porcentuales. Aún es sumamente alta. Antes estábamos hablando de casi 8 mujeres, de 10, 8, ¿no? Estamos hablando ahora que hay más de 63% de mujeres que ha sufrido violencia. Fundamentalmente lo que se ha incrementado o ha ido en aumento sí es la violencia psicológica, la violencia física está, digamos, en bajada, y la violencia sexual, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que, sin embargo, tenemos que los feminicidios se han incrementado en un 23%. Es decir, la prevalencia de la violencia ha bajado y los feminicidios se han incrementado. La hipótesis, por supuesto, por confirmar, y creo que hay una gran necesidad de hacer estudios frente a estas diferencias en las estadísticas, es si es que en el discurso común uno escucha, se ha incrementado la violencia. Y yo no sé si lo que se ha incrementado es la violencia o se ha incrementado la crueldad en la violencia hacia las mujeres. Y al ser la violencia más cruel, es más letal hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una resistencia muy fuerte a los derechos humanos de las mujeres. Nunca antes como hoy, nunca antes como en este tiempo, las mujeres tenemos tanto protagonismo en la defensa de nuestros derechos. Nunca antes como hoy tenemos tantas normas a favor de los derechos de las mujeres, o la lucha contra la violencia y la igualdad de género forma parte del discurso presidencial, de los debates electorales, etcétera. Es decir, ha tomado una posición importante dentro de las prioridades de la sociedad y del Estado. Y eso también trae, por supuesto, resistencias, ¿no? Y ahí yo quiero hablar, por ejemplo, ¿no?, de casos tan emblemáticos como el de Eivy, ¿no? El de Eivy, que no sé si lo recuerdan, no, tal vez no con el nombre, que fue la chica que fue incendiada en un bus, ¿no?, que luego muere producto de esta agresión, ¿no? Ella, una joven, ¿no?, que sufría acoso, que no era la clásica figura del feminicidio íntimo, donde es tu pareja o expareja la que te asesina finalmente después de un acumulado, una cadena de violencias. En el caso de Eivy, ¿no?, Eivy era acosada por una persona que no era ni su pareja, ni su expareja, ni su amigo, ni nada. Era una persona externa que la acosaba, ¿no? Y donde ella había alertado de alguna manera a su entorno también que estaba sufriendo esta situación de acoso. Y finalmente el agresor, Hualpa me parece que se apellida, la incendia. Y en el discurso de él, lo que él dice es que él no la quería matar, que él solo le quería hacer daño para que no le haga a él no le haga a otros hombres lo que le estaba haciendo a él. ¿Qué le estaba haciendo a él? Lo estaba rechazando, le estaba diciendo que no, concretamente, ¿no? Y es que hay una negación al derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas. Y a decidir sobre sus vidas incluye, por supuesto, a decidir sobre la autonomía para decidir con quién tú quieres estar o no quieres estar, ¿no? Con quién quieres formar una relación o no. Casos, por supuesto, mucho más crueles, ¿no?, de niñas que han sido encontradas asesinadas, de niñas que han sido encontradas abusadas y luego asesinadas, conmocionan y nos hablan efectivamente de la crueldad, ¿no? De la crueldad en la que creo que es necesario afianzar las investigaciones sobre esta diferencia estadística y qué nos están diciendo los feminicidios de niñas, de mujeres, sobre la crueldad y la tortura sobre el cuerpo de las mujeres, y cómo estas resistencias que vemos en cosas que pueden parecer anecdóticas de repente, como lo del mandil rosado el día de hoy, se reflejan también o tienen su correlato en situaciones de violencia. La cantidad de personas que se han rasgado las vestiduras y que han dicho que un poco más las Fuerzas Armadas están están inundadas con mucha homofobia, por supuesto, de personas
yo lo voy a decir con respeto a personas LGBTI, pero lo han dicho con una cantidad de adjetivos sumamente insultantes, nos habla justamente de estas resistencias, ¿no? Que no solamente tienen que ver con los derechos de las mujeres, sino con los derechos de las personas también LGBTI, ¿no? Bueno, y lo que sí es cierto es que también estamos en un escenario de mayor respuesta ciudadana frente a la violencia, ¿no? Hay una respuesta ciudadana, ustedes recordarán lo que fue Ni Una Menos, por supuesto Ni Una Menos no apareció de la nada, ¿no? Ni Una Menos en el 2016, que es, digamos, la gran marcha nacional en contra de la violencia, aparece como resultado de más de 40 años de marchas en contra de la violencia y como resultado de una gran indignación, en donde, por supuesto, las redes sociales ayudaron un montón y ayudan un montón a sumar a esta indignación. Pero hoy estamos en un escenario en donde ya no son solamente las organizaciones feministas como Flora Tristán, Manuela Ramos, digamos, las más conocidas o históricas en este país, las que estamos levantando la voz en contra de la violencia. Son un montón de grupos colectivos, asociaciones, organizaciones, de mujeres jóvenes que están levantando una voz de protesta y contribuyendo a que esto sea colocado en el Estado. Por lo tanto, creo que como estamos en un momento diferente ciudadano frente a la violencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que hay muchos desafíos enfrente. Yo no sé cómo voy de tiempo, porque ni me fijé, ¿no? Ok. Hay muchos desafíos que están pendientes, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos que necesitamos como país y en las políticas públicas es hacer ese link necesario entre los derechos sexuales y reproductivos y la lucha contra la violencia. Lo malo de cuando abordamos la violencia contra las mujeres es que cuando abordamos la parte de los derechos sexuales y reproductivos se acaba el diálogo, terminó el diálogo completamente, ¿no? Y hablar de los derechos sexuales y reproductivos también incluye hablar de la situación del aborto en el Perú, ¿no? Que es un drama, hay números dramáticos sobre el aborto clandestino, hay niñas que están siendo madres, que están siendo abusadas, y sin embargo, que también son producto de la violencia contra las niñas y las mujeres, y sin embargo, no hay este link necesario entre el derecho, porque al final lo que está en disputa en una sociedad sumamente patriarcal y misógina es la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, hay una necesidad de en las políticas públicas hacer una intersección de estas dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, digamos, es una lucha que viene, digamos, hacia adelante, es una lucha por abandonar enfoques limitados. Creo que todavía no se ha logrado por completo, pero uno de los enfoques que mantenía y que todavía se mantiene desde el Estado es un enfoque muy familista. Abordar la violencia contra las mujeres solamente desde el ámbito familiar, cuando la violencia contra las mujeres recorre el ámbito familiar, el ámbito de la pareja, el ámbito público, el ámbito laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Aún tenemos una tendencia, sin embargo, esto creo que está como cambiando un poco en el tiempo y eso, digamos, es positivo, pero hay que estar detrás como muy vigilantes, ¿no? ¿Qué involucra el tratamiento de la violencia de género? ¿Cuáles son los desafíos para abordar el tratamiento de la violencia de género? En el ámbito de la prevención, ¿verdad? Necesitamos hacer prevención con mujeres, con niñas y con adolescentes. Por eso es que en el marco de estas campañas en contra del enfoque de género, hemos defendido tanto el derecho a la educación con enfoque de género. Porque al final lo que necesitamos es que el Estado a nivel de la educación también se involucre en esta lucha por romper con roles, romper con estereotipos de género y dejar de reproducir, ¿no?, mandatos discriminatorios o mandatos de género. Yo siempre he dicho, las mujeres ni las niñas hemos nacido víctimas y los hombres no han nacido agresores. Eso es algo que se construye y que se aprende y que se tiene que cambiar. En la atención, por supuesto, que es en lo que más se encuentra centrado por ahora el Estado, la atención tiene que ser más seria, más diligente y tiene que tener perspectiva de género. Hay un gran reto todavía en el ámbito de la calidad de la atención. Y la sanción y la reparación, si bien es cierto, estamos relativamente bien en el plano normativo, por supuesto perfectible y con muchas modificaciones que todavía se pueden hacer, sobre todo para garantizar el acceso a la justicia real y efectivo de las mujeres y el acceso a la justicia de todas las mujeres
incluyendo las mujeres rurales y las mujeres indígenas, hay un ámbito que poco se ve, que es el tema de la reparación, ¿no? La reparación a las víctimas es un campo sumamente invisibilizado en nuestro país, ¿no? Y la atención, por supuesto, también de los familiares. En el campo del feminicidio, por ejemplo, hay muy poca atención a las niñas huérfanas, a los niños huérfanos que se quedan producto de una situación de violencia. Bueno, es decir, tenemos muchos desafíos hacia adelante. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Liz Meléndez por hacernos un poco reflexionar acerca de cómo nos encontramos nosotros. Otra pregunta que nos hacíamos es ¿qué estamos haciendo desde el Estado? Y para ello invitamos a la doctora Eliana Rebollar. Gracias, doctora Mazzetti. Realmente es muy grato estar con ustedes y compartir el trabajo que viene haciendo en esta materia la Defensoría del Pueblo. Liz ya tomó parte de lo que era mi presentación, así es que creo que un diálogo es más importante que hacer otra presentación con la ley. Es evidente que el Perú tiene obligaciones internacionales constitucionalmente reconocidas. Esta ley a la que hace referencia Liz, que sale en el año 2015, es gatillada por el caso de Arlet Contreras. Arlet Contreras, la joven que todos vimos que la pareja la arrastraba y dio la vuelta al mundo, gatilla la aprobación de la norma y también, como se ha dicho, la indignación ciudadana en este movimiento que salió a las calles masivamente, ¿no? Había más de 30.000 personas en esto. Se da la ley y la ley considera un aspecto tuitivo, protector para la mujer, varias formas de violencia, y el cambio fundamental que se hace respecto a la anterior ley es que reconoce la violencia en el espacio público. Es decir, no queda a nivel de la violencia entre cuatro paredes, que es un tema entre particulares. Entonces, al ser un tema entre particulares, la denuncia tenía que ser de parte, tenía ciertas consideraciones, el marco legal era otro. Entonces, esta norma está acaudalada con todo lo que nos manda el marco internacional. Como lo decía Liz y lo suscribo, legislativamente hemos avanzado muchísimo y los avances están marcados más que por un avance coherente, por un avance que gatilla cada caso que puede generar una respuesta. Y digo esto porque después de la muerte de Ivy Ágreda, que fue en junio del año pasado, porque el ataque a ella es en abril, se crea una comisión de emergencia que deja de lado la comisión de alto nivel, que es la instancia que está institucionalizada en el Ministerio de la Mujer. La Defensoría fue muy crítica en eso, porque ante un evento tú no puedes salir con comisiones especiales de alto nivel, que es un poco dar la imagen de que algo se está haciendo, pero una vez que eso desaparece, es como que la cuestión sigue siendo la misma. Pero en esta comisión, a diferencia de las anteriores, se dio un presupuesto, se legisló el tema del acoso, ¿no? Ya como figura penal. El feminicidio tiene penas altísimas, se va hasta la cadena perpetua, y cada vez que a alguien le pasa algo, la ciudadanía, ¿qué reclama? Pena de muerte. Entonces, la pena de muerte como la sanción máxima, más cuando se trata de menores de edad. Pero ¿qué pasa ahí? El ámbito penal está pensado en aquello que es residual a la sociedad, en aquello que sale de la normalidad. Y que obviamente ese sistema tiene que actuar con toda la represión, con todo el rigor, con toda la oportunidad para sanción, para justicia y para reparación. Pero lo que vemos no es eso. El sistema de atención, que es por el que voy a empezar a explicar el rol del Estado, el sistema de atención está compuesto por el Ministerio de la Mujer, que tiene los centros de emergencia mujer, que han sido supervisados por la Defensoría del Pueblo, y ahí nuestro cuestionamiento viene porque el Ministerio de la Mujer, siendo la instancia que tiene la rectoría en el tema
de violencia de género y poblaciones vulnerables, que es otro rubro, pero que también le corresponde, ha invertido más del 85% de su presupuesto en la atención y no así en la prevención. Entonces ustedes verán que en las noticias día a día se va inaugurando un nuevo centro de atención en una zona, en otra zona, y estos centros son aquellos que están diseñados para darle la atención legal, psicológica y social a las víctimas. Es un servicio gratuito. En el Perú ya hay más de 350 y la Defensoría ha hecho 2 supervisiones y estamos levantando la tercera. En la primera supervisión, ¿qué advertimos? De que en los centros de emergencia mujer se da la primera contención. Cuando la mujer llega a este servicio, es bien atendida, la reciben, ahora se están formando centros de emergencia mujer en las comisarías, que es una buena iniciativa, pero ¿dónde vemos el problema? Después de esa primera contención, de poner la denuncia, la víctima es abandonada a su suerte y entra en una suerte de un hoyo oscuro en el que, por ejemplo, el año pasado, a octubre, de un promedio de 85,000 casos, solamente se había sentenciado el 5%. Y de 43,000 medidas de protección solicitadas en favor de mujeres para que enfrenten esos procesos con la mano protectora del Estado, solo se concedieron efectivamente 296 medidas de protección. Entonces, ahí nosotros vemos que el servicio no es un servicio de calidad porque no te acompaña desde que fuiste al servicio del Estado hasta que sentencien al agresor. Y un tema que tiene que ver con feminicidios es que 23 mujeres el año pasado perdieron la vida luego de haber ido a los centros de emergencia mujer. Entonces, para nosotros el cuestionamiento es claro. Si tú no das un servicio de calidad que garantice a la víctima protección y sanción, es un servicio que tiene que ser repensado. En la segunda supervisión que hemos hecho en este año, lo que hemos recomendado es que su programa nacional contra la violencia familiar y sexual, ese es el nombre, que está acuñado a la anterior ley. Hemos pedido que ese programa se adecúe a los 16 tipos de violencia que existen y que se deben investigar, que haya un sistema de monitoreo constante. Hay centros de emergencia mujer, el 60%, que tienen un profesional para atender. No hay una categorización de SEMS por población frente a casos de violencia, es decir, tamaños de centros de emergencia mujer. Entonces, para nosotros, por ese lado, los centros de emergencia mujer tienen una debilidad, pero además en su función está la prevención, y la prevención es lo que menos hacen, porque les dicen que no les dan presupuesto a las personas que están en terreno, y claro, no se trata simplemente de hacer talleres y una contabilidad de personas, sino responder a una estrategia de prevención mucho más clara. Eso es respecto al Centro de Emergencia Mujer. La policía, que es la instancia llamada a recibir la denuncia y a la concesión de medidas de protección efectivas porque las dicta el juez. Ahora el juez de familia dicta medidas de protección que son las anteriores medidas de alejamiento, es decir, que salga del hogar el agresor, que no vaya al colegio de los hijos, incluso medidas cautelares ya se están dando para que haya asignación de pensión de alimentos adelantadas, aspectos de tenencia, de custodia, que permitan llevar a cabo el juicio. ¿Qué pasa con la policía? La Defensoría del Pueblo ha hecho supervisiones igual y también desde el punto de vista cualitativo vemos que es una estructura mental en la cual se culpabiliza del acto a la mujer. Entonces siempre la pregunta va en el sentido de que ella por algo que haya hecho, en la línea de lo que decía Liz, es la responsable de ese tema. Y muchas veces desalientan la denuncia. Mira, anda, amístate, cocina, tú eres la que eres responsable de esto, ¿qué cosa habrás hecho para que él responda de ese modo? Entonces hay una cultura muy enraizada y tenemos que decir que en la policía son operadores que se forman pues poquísimo tiempo y que finalmente son los que imparten justicia. Ahí falta capacitación, sensibilización, pero también
en este nuevo diseño de funcionamiento de comisarías con centros de emergencia mujer, vemos que las comisarías que todos conocemos son absolutamente precarias en presupuestos, acogen al centro de emergencia mujer que viene como el primo rico, con computadoras, con todo, entonces generas una suerte de disputa porque uno tiene todo y el otro no tiene nada. El policía tiene que pedir a la ciudadana que vaya a notificar las decisiones respecto de su caso. Entonces, ahí hay un problema de capacitación, de falta de sensibilización y de que la policía no tiene como una prioridad ese tema. Igual, en las estructuras policiales, el tema de la violencia contra la mujer está en un tercer mando, escondido en una dirección, y eso nunca va a tener una respuesta porque no pasan de 35 comisarías de la familia a nivel nacional. ¿Qué pasa en el Ministerio Público y el Poder Judicial? Porque la policía recibe la denuncia, igual lo puede hacer el Ministerio Público o los juzgados de familia, pero ahí tenemos un problema severo. Se ha creado ya un sistema de justicia integrado con estas instituciones, el Ministerio de la Mujer, la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, pero lo que advertimos es que no hay coherencia en el trabajo. Por ejemplo, el tema que más se ha denunciado es violencia psicológica, que tiene que ver con los insultos, las agresiones verbales, pero sobre todo con el control, el poder que se ejerce sobre la decisión de la otra persona. En Ventanilla, recién hoy día se ha sentenciado el primer caso de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque la probanza es absolutamente difícil. ¿Qué pasa? A una mujer en el centro de emergencia mujer le aplican la ficha psicológica y obviamente esa ficha va a decir que tiene una afectación, que tiene ansiedad, depresión y seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo ese aspecto. Pero al momento de que el fiscal quiere considerar como prueba eso, él tiene que probar que esas afectaciones son imputables a una persona. ¿Y qué nos dicen los psicólogos? No necesariamente la depresión, la tristeza, la ansiedad va a tener relación directa, única y exclusiva con una persona para que le impute. Tiene que haber pericias mucho más especializadas para ello. Entonces, los casos de violencia psicológica en el camino se caen. Los casos de violencia sexual, igual, y ahí viene la responsabilidad también del sector salud, porque ustedes saben que cuando hay un tema de violencia sexual, inmediatamente a la persona hay que darle todo este kit de emergencia para evitar las enfermedades de transmisión, los embarazos no deseados, producto de la violación sexual. Estas jóvenes, si van a la policía le deriva al centro de emergencia mujer. Ahí le hacen todos los formatos que tiene que llenar, y muchas veces no es en el día. Entonces, si al día siguiente va a las pruebas, esas pruebas ya no tienen ningún valor, ningún valor. Supongamos que el Centro de Emergencia Mujer actuó con toda prontitud y manda a un hospital. Lo que hemos descubierto en una supervisión que estamos terminando en este año es que no hay el kit de emergencia. En algunos lados nos han dicho que tienen uno de modelo, pero que tienen toda la medicina en el almacén y que sí podrían armar si va una víctima. Y en otros nos han referido que en los servicios ginecológicos, como es un tema penal, los médicos le dicen que mejor vaya a la comisaría y no la quieren atender, más cuando son menores de edad. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Y nosotros entendemos que en el tema del cuerpo médico, que por cierto también tiene la responsabilidad de comunicar los hechos de violencia, al igual que los profesores, no quieren hacerlo o están desincentivados a hacerlo. ¿Por qué? Porque después son citados a los procesos. Entonces, en el último protocolo de acción conjunta, la Defensoría del Pueblo propuso al Ministerio que solamente se haga la denuncia y no se les haga parte ni se les llame, será la historia clínica, todo lo que esté testado en el tratamiento o informes pedagógicos en el caso de profesores que permitan seguir con el proceso, porque quien va siendo funcionario público va por su cuenta, riesgo, abogado, pidiendo permisos individuales, entonces eso desincentiva el hecho de comprometerse con este tema. Poder Judicial, ahí hay un tema con la calificación de delitos muy, muy seria,
porque hay una resistencia, por ejemplo, a calificar un feminicidio frente a un homicidio. El homicidio es la muerte de cualquier persona y el feminicidio tiene que ver con lo que ya Liz muy bien explicó. Pero ¿qué pasa ahí? No es la resistencia a que se sancione bien o mal a la persona. La resistencia está pensada más bien en cómo tienen el enfoque los operadores de justicia y las operadoras de justicia, porque no es un tema de varones, es un tema social. Las juezas son más duras con las mujeres que los jueces. Entonces, ¿qué dicen? No, voy por homicidio y aseguro, porque yo no voy a probar que se le mató por la condición de tal, la famosa condición de ser mujer en un escenario de violencia. Entonces, en muchas oportunidades hemos tenido que presentar amicus curiae, que es un escrito amigable de la Defensoría señalando cuál creemos que debe ser la calificación, o temas en los que la tentativa de feminicidio, que es cuando ya hay la intención de matar a una persona, es confundida con las lesiones, y obviamente la pena es distinta, pero más allá de la calificación, lo cierto es que de los 149 feminicidios que han habido en el 2018, a la fecha solo hay 15 sentenciados. Entonces, los SEM, su nivel de sentencias bajo, el Poder Judicial, nivel de sentencias bajo, temas de violencia psicológica perdidos en el espacio porque no se puede probar. Entonces, la gran pregunta es, ¿este sistema de justicia responde? Claro que no responde, y por eso es que la impunidad está permeando. Y esta impunidad, en opinión de nuestra institución, tiene que ver con la falta de institucionalidad en el tema, pero que también se relaciona con la crisis que está viviendo nuestro país, porque si hacemos un checklist, si hay normas, hay presupuesto, desde el presidente se han comprometido en esto, pero ¿por qué la siguen matando? ¿Pero por qué el Estado no responde? Porque es un tema de articulación, es un tema de que no hay una cabeza, que debe ser el Ministerio de la Mujer, una cabeza que tenga la rectoría y que vea todo lo que deben hacer estos niveles que están pensados para la atención. Pero también el otro tema de fondo tiene que ver con la prevención, y hay esta educación que es el que menos presupuesto invierte a la educación igualitaria, que es lo que la Defensoría proclama, una educación igualitaria donde se respete por igual a niños y niñas y todas las personas tengamos los mismos derechos, porque si vamos a estar en esa discusión ideológica en un país tan conservador como el nuestro, seguramente vamos a pasar la vida discutiendo, pero las niñas van a seguir siendo ultrajadas, las diferencias van a seguir, las brechas contra las mujeres van a continuar. Entonces, para nosotros es fundamental que ya se empiece a trabajar en esos temas, pero evadiendo el tema de la ideología. Es un tema de respeto, es un tema de tolerancia y es un tema absoluto de igualdad. Creo que con esto dejo el rol del Estado y cómo la Defensoría lo ve. Agradecemos a la doctora Rebollar que nos ha orientado acerca de qué se está haciendo desde el Estado, las dificultades y los avances. Nos preguntamos también por qué sucede esto. Invitamos a la licenciada Elías para que nos ayude a reflexionar por qué están sucediendo todas estas cosas en nuestra patria.